Hola iglesia, ¿cómo estás? Buen día. Hoy el Señor nos ha regalado un día más para meditar en su palabra. Y proclamando tu grandeza y las maravillas que harás en nuestra nación, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Nuestra nación está resguardada por el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Es una gran bendición compartir nuestro devocional número 244. De manera personal, me agradó lo que es el libro de Juan, capítulo 9. Es en lo que nos vamos a basar el día de hoy. El tema de hoy es: fui ciego, pero ahora veo. Voy a leer los 3 primeros versículos. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron los discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Estos 3 versículos son los que vamos a tomar como referencia para el tema de hoy. Y Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. En el versículo 1 vemos que esta persona ya era un hombre, no era un niño ni era un adolescente, sino que ya llevaba bastante tiempo con esa situación, con ese desafío en su vida de vivir en esa condición, y tuvo un encuentro con Jesús. Aquí nos habla de que hubo un encuentro con Jesús. Un encuentro cambió su vida. Un encuentro produjo un milagro en su vida y cambió su forma de vivir, porque era ciego, y al encontrarse con Jesús, Jesús le devolvió la vista. Más adelante lo vamos a ver. Y a veces yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo, o nos pasó en algún tiempo lo mismo. Éramos ciegos, pero cuando nosotros tuvimos un encuentro con Jesús, ahí empezamos a tener visión. Se cayó un velo, se cayó una venda que teníamos en los ojos, y Dios transformó nuestra vida, Dios cambió nuestra manera de vivir, y entonces ahí nos pasó lo mismo que a este ciego. En el versículo 2, cuando los discípulos le preguntan: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos hacen una pregunta buscando un motivo o una razón el por cual él nació ciego. Y a veces así nos pasa, ¿no? Pues buscamos el motivo, la razón del por qué las cosas. Pero esa es una condición humana. Nosotros no debemos de estar preguntando ni estar cuestionando a Dios el por qué de las cosas. Y a veces nos pasa cuando nosotros tenemos una situación difícil, una situación o un momento en el cual estamos pasando de manera difícil, y decimos: Señor, ¿por qué yo? ¿O por qué a mí? Cuando nosotros debemos de aprender a decir: ¿qué voy a aprender de esta situación? ¿Qué voy a aprender de lo que estoy pasando? No es el por qué, sino el qué voy a aprender, o para qué, o cuál va a ser mi beneficio. Porque dice en su palabra que todas las cosas obran para bien. Entonces, dice, y aquí los discípulos le preguntan: ¿por qué está viviendo en esta condición? Y él le responde, voy a leer nuevamente el versículo 3. Y él le respondió: ni él pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios, para que la mano de Dios, para que el poder de Dios, para que la gloria de Dios se manifestara en él, se fuera visible en él. Ese era el porqué del que él haya nacido ciego. No había un culpable, no había que buscar quién pecó, si los papás o si él, sino que era para que la gloria de Dios, para que el poder de Dios y la mano de Dios se manifestara en su vida. Ese fue el motivo
Yo creo que a veces aquí a los discípulos le pasó lo que le pasó con los amigos de Job, cuando Job empezó a perder todo. ¿Qué decían los vecinos o los amigos de Job, no? ¿Qué pecado habrá cometido para que él esté pasando esto? ¿Tan grande habrá sido el pecado que él cometió para que esto esté pasando en su vida? Y es cosa que le pasó a los discípulos. De aquí me voy a adelantar tantito al versículo número 6. Voy a leer el versículo número 6, 7 y 8. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con su saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto ciego decían, ¿no es este el ciego que estaba y mendigaba? Unos decían, él es, otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Bueno, a esto yo creo que en algún momento también nos pasó estas situaciones que cuando nosotros tuvimos un encuentro con Jesús, Dios nos transformó, Dios nos lavó, Dios nos dio libertad. Y yo quiero pensar que en algún momento la gente a nuestro alrededor decía lo mismo. ¿Qué no es el hombre o la persona que hacía esto, que cometía el otro, que andaba aquí en estos lugares, que andaba en tales lugares? ¿Qué no es él? Porque notaban el cambio y la diferencia en la cual nosotros empezamos a vivir en Cristo. Y es algo de es parte de lo que Dios me enseñó y me recordó de lo que Él hizo en nuestra vida y de lo que puede hacer con mucha gente allá afuera. Es un milagro y puede transformar y puede quitar las vendas y de regresarnos la vista. Como dice el tema, fui ciego, pero ahora veo. Bueno, pues vamos a orar para dar gracias a Dios por esta palabra. Padre amado, te damos gracias por esta palabra, Señor, porque tú has sido bueno en nuestra vida, Señor. En algún momento éramos ciegos, Padre, pero ahora podemos ver en tu palabra, Señor, con tu camino, Señor. Queremos, Padre amado, seguirte en todo tiempo y en todo momento, Padre bendito. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, pues les seguimos invitando a que podamos seguir viendo los devocionales y seguir leyendo nuestros devocionales. Dios les bendiga.